Bueno, en la clase 14 bis lo que vamos a ver es la sexta clase de JavaScript y vamos a ver los temas objetos, importantísimo, y cómo recorrerlos con for if y for of y cómo almacenar datos en el local storage. Bueno, primero vamos a repasar la clase anterior. La clase anterior vimos cómo manipular el DOM. ¿Qué era el DOM? Era el modelo de los objetos del documento, el modelo de las etiquetas del HTML. Entonces, si nosotros teníamos que la etiqueta HTML contenía dos etiquetas, la cabeza del HTML y el body. A su vez, la cabeza contiene la etiqueta title y la etiqueta meta. La etiqueta meta necesita un atributo charset y la etiqueta title necesita un texto para colocar en la pestaña del HTML. Bueno, cada uno de los que están representados como cuadrados serían las etiquetas y los nodos serían los rosas y los óvalos celestes. Entonces, por ejemplo, la etiqueta body contiene dos etiquetas hijo, que es una etiqueta h1 y un div. La etiqueta h1 necesita un texto para mostrar. La etiqueta div puede contener una etiqueta h2 que necesita un texto, una etiqueta imagen que necesita un atributo source y una etiqueta div que contenga un texto y una clase para darle estilo desde CSS. Bueno, nosotros podemos desde JavaScript crear este esquema, modificarlo o borrar elementos. Entonces podemos crear un elemento, decir qué etiqueta queremos crear. Podemos crearle un texto a esa etiqueta. Podemos crear un comentario, una etiqueta de HTML de comentario. Podemos clonar una etiqueta. Por ejemplo, si yo creara fuera de mi esquema del DOM, creo una etiqueta afuera, creo una etiqueta, un H3. Creo un H3, le pongo un ID, le pongo una clase y digo que tal texto va a contener esta etiqueta H3. Bueno, después lo que me queda es conectarla al HTML, donde, por ejemplo, puedo decir conectarla como hijo de la etiqueta div. Entonces vendría a estar a esta altura, con la etiqueta H3 y con el texto que le dije que contuviera. Bueno, y podemos después con eventos programar lo que hace el usuario en nuestro sitio web. Por ejemplo, puedo programar que cuando el usuario haga clic en una etiqueta H1, llame a esta función, que la tengo escrita en JavaScript. Entonces, la función changeTexto de JavaScript lo que hace es cambiarle el texto a esta etiqueta. Dice así, vamos a explicar esta parte. Llama a la función changeText y le pasa como parámetro esta. ¿Qué es esto? Esta etiqueta. Le pasa el H1 completo como parámetro. La función changeTexto recibe la etiqueta H1 completa y dice a la etiqueta H1 en su interior, pisá lo que diga acá y colocale ups. Sí, este sería uno de los ejemplos. ¿Qué ejemplos de eventos, qué eventos podemos programar?
Podemos programar todos estos eventos. Cuando comienza una animación puedo programar, cuando termina una animación, cuando está iterando, cuando está cambiando un texto, por ejemplo, un input. Puedo programar cuando cambie el input que haga algo, cuando cambia un select que haga algo, cuando cambia un text area que haga algo, cuando haga clic con el mouse en alguna etiqueta, cuando haga doble clic que haga algo, cuando arrastre una etiqueta, cuando la suelte. ¿Qué más? Cuando hace foco en una etiqueta, cuando entra a hacerle foco a una etiqueta mientras le está haciendo foco y cuando sale de hacer foco a una etiqueta. Bueno, todas esas las puedo programar. Cuando presiona una tecla, cuando la suelta. Cuando mueve el mouse, cuando pasa el mouse por arriba, cuando deja de pasar el mouse por arriba. Bueno, hay que probar todos estos ejemplos. ¿Sí? Cuando muestra algo, cuando envío un formulario, cuando descargo algo, cuando cargo algo. Bueno, todos esos eventos se pueden programar. Bueno, vamos a la clase de hoy, propiamente dicha. Bueno, el for-in. Nosotros hasta ahora recorrimos arreglos con un for común. Un for desde i hasta tal cosa, incrementado de tal forma, hacer tal cosa. Bueno, acá el for-in, para recorrer arreglos, puedo decirle, por ejemplo, for, defino la variable i y digo i in back. Y i va a pasar a tomar cada una de las posiciones del arreglo. Entonces, si dijera for i in back y console log i, lo que me mostraría son los índices del arreglo. En realidad empezaría desde el 0 acá. 0, 1, 2, 3. Si yo dijera for in back y lo que muestro es el contenido del arreglo en la posición i, entonces ahí me mostraría el elemento A, el elemento B, el elemento C, el elemento D. Es mucho más cómodo de esta forma recorrer un arreglo, pues no le tengo que decir ni dónde comienza ni dónde termina, ni con cuánto tiene que incrementar. Este for recorre el arreglo y yo le puedo decir o mostrame el índice o mostrame el contenido del arreglo en ese índice. Bueno, existe otra forma de recorrer que es el for of. El for of, por ejemplo, si yo tuviera un string CAD que contiene la palabra hola, yo podría decir, defino la variable letra y digo letra de tal cadena. Y ahora le digo mostrar letra. Esta es más fácil todavía, el for of. Digo tal elemento de tal estructura. Entonces mostrar el elemento. No me tengo que acordar ni cuándo empieza, ni cuándo termina, ni cuándo incrementa. Directamente por cada elemento de este string puedo hacer algo. Por ejemplo, mostrarlo por consola.
Si yo en vez de tener un string tuviera un array de string y yo digo, defino la variable item del array nombres, mostrar el ítem, entonces lo que me mostraría es cada uno de los ítems de mi array. Y también es mucho más sencillo. Entonces a partir de ahora empiecen a usar el for of, es espectacular para recorrer arreglos. Empiecen a usarlo. Bueno, y acá uno de los temas más importantes de JavaScript, que son los objetos. Bueno, prácticamente todo lo que utilizamos en JavaScript son arreglos. Sin embargo, tiene diferencias con objetos de otros lenguajes de programación. En JavaScript existe un tipo de dato llamado objeto, que no es ni más ni menos que una variable especial que contiene más variables en su interior. Entonces podemos organizar múltiples variables dentro de un mismo objeto. Entonces podría crear un objeto diciendo que llame al constructor del objeto, pero es más fácil crear un objeto de esta forma. Decir que creo un dato que se llama objeto, y si está encerrado entre llaves, quiere decir que esta variable va a ser de tipo objeto. Es un objeto vacío, pero es mucho más corto que escribir esto. Acá me estaría creando un objeto vacío en esta línea y acá también, pero esta forma es más corta de escribirlo. Entonces se aconseja utilizar esta. Y bueno, objetos en programación, cuando hablamos de un objeto estamos hablando de objetos, por ejemplo, objetos de la vida real. Yo en un objeto de JavaScript puedo representar cualquier objeto de la vida real y decir qué propiedades tiene ese objeto. Si yo hablara de un objeto persona, podría decir que el nombre de esa persona es tal, que el apellido de esa persona es tal, que el año de nacimiento de esa persona es tal. Y además de ponerle propiedades al objeto, propiedades y valores, le puedo poner funciones, le puedo agregar métodos. Acá tenemos un ejemplo. Si yo creo el objeto persona, digo, créalo con la propiedad nombre y asignale el valor Juan. Créale la propiedad apellido y asignale Paz. La propiedad DNI y asignale el valor tal. Y después que contenga tal método. El método se va a llamar nombre completo, que no va a recibir parámetros, y cuando llame al método completo, lo que le devuelva es el nombre de este objeto, la propiedad nombre de este objeto, un espacio y la propiedad apellido de este objeto. Entonces, cuando llame a persona punto nombre completo paréntesis paréntesis, lo que me va a devolver acá, nombre persona punto nombre completo paréntesis paréntesis, lo que me va a devolver es Juan espacio Paz. ¿Y qué es this? This está haciendo referencia a lo que sea, a este objeto, a este array. Siempre que hablamos de this es este objeto. Entonces, el for in con objetos. Si yo tengo este objeto definido, el objeto persona, que acá es más cortito, tiene un nombre, un apellido y una edad,
yo puedo con un for-in recorrer el objeto y lo que me va a devolver son todas las propiedades del objeto. For X in persona, mostrar por consola. X lo que me va a devolver es la primera propiedad, la segunda propiedad, así todas las propiedades hasta el final. Y si yo quisiera que me mostrara el valor de esa propiedad, lo haría de esta forma. Diría for X in persona, mostrar por consola la propiedad, a eso concatenale un 2 puntos y a eso concatenale persona corchete X. Entonces me mostraría la propiedad y el nombre. Nombre Ana, apellido Paz, edad 25. Bueno, y con objetos podemos representar cualquier objeto de la vida real. Podemos representar una persona, podemos representar un alumno, un docente, un curso, una sede, un horario. Entonces defino las propiedades de ese objeto y qué valor tienen. Y eso me va a servir para ¿qué? Para tener un tipo de dato que sea compuesto. Antes veíamos los tipos de datos simples con las variables. Después vimos los arreglos, que era un tipo de dato compuesto, donde cada uno de los datos tenía una posición en el arreglo. Bueno, ahora tenemos un tipo de dato compuesto que es objeto, que representa generalmente un objeto de la vida real, donde definimos qué propiedad tiene y qué valor tiene. Entonces, podría crear el objeto persona, pero también podría crear el objeto producto. Entonces, ¿cómo lo definiría? Definiría var producto igual corchete, cierro corchete, y cada una de las propiedades del producto. Por ejemplo, código 1, descripción jabón de tocador, precio 85, proveedor tal, no sé, y todos los datos del objeto jabón de tocador. Y así cualquier objeto, mesa, silla, mouse, ¿sí? Cualquier objeto que yo tengo en la vida real, puedo en JavaScript representarlo indicando qué propiedad tiene y qué valor tiene. Ahora vamos a ver ejemplos. Pero primero vamos a terminar de ver el último tema de esta clase, que es Local Storage. Local Storage es un almacenamiento local. Las propiedades de Local Storage y Session Storage permite guardar pares clave-valor. ¿En dónde lo guardo? Lo guardo en el navegador. Entonces, el objeto Local Storage lo que hace, almacena datos sin fecha de vencimiento. Si lo almaceno hoy, mañana, dentro de una semana, dentro de 3 meses, lo tengo almacenado en mi navegador. Y puedo tomar los datos que almacené. ¿Para qué? Porque si el usuario ya definió algún tipo de gusto, algún tipo de dato, lo puedo ir a buscar y no volvérselo a pedir. Entonces los datos no se eliminarán cuando cierre el navegador y estarán disponibles al próximo día, a la semana o al año próximo. Los datos almacenados en Session Storage son eliminados cuando finaliza la sesión de navegación. Lo que no pasa con el Local Storage, que quedan de por vida.
Y lo importante es que los datos que uno guarda en local storage son siempre en formato texto. Y acuérdense que siempre guardo una clave y un valor. Entonces, ¿qué métodos tengo para guardar cosas en el local storage? Es local storage.setItem, es decir, que voy a guardar un ítem, ¿qué ítem? Y ahí le paso con tal clave y con tal valor. Guardar nombre María o guardar edad 25 y me lo guarda en el navegador. Ahora lo vamos a inspeccionar y lo vamos a ver. Y después, para tomar los datos que tengo en el local storage, es local storage.getItem. Tráeme el ítem que guardé bajo el nombre tal. Entonces va al local storage, busca tal cosa que yo le dije que había guardado y me la trae. Entonces, ¿cómo hago para inspeccionar el local storage? Bueno, lo mismo que cuando inspeccionamos un HTML, exactamente igual, nada más que en vez de irme a Element o a consola, lo que hago es ir a aplicación. Busco acá para el costado, busco hasta encontrar aplicación y busco local storage. Y ahí voy viendo qué cosas tengo almacenadas. Tengo almacenada con clave apellido Pérez. Y ahí voy guardando yo cosas. Entonces, cuando le diga set item, va a venir a guardar con qué clave, qué valor. Y cuando haga get item, va a buscar en todas las cosas que tenga guardado en el local storage, a ver si existe esa clave. Si yo le digo get item apellido, lo que me traerá es Pérez. ¿Sí? Bueno, entonces recuerden, en aplicación y buscan local storage. Bueno, vamos a hacer la práctica. Bueno, acá tenemos un archivo HTML que no tiene nada, está vacío, lo único que hace es ejecutar el archivo de JavaScript. Y el archivo de JavaScript tiene un ejemplo con for-in para recorrer un arreglo. Entonces tengo un arreglo que se llama Beck que contiene 4 strings A, B, C y D. Si yo le digo for, defino la variable i, digo i en Beck, mostrar i, y lo que me va a mostrar es el índice, acá está mal esto, el índice de los elementos. Si le digo, ahí está. Si le digo mostrar el contenido de esos índices, me va a mostrar el elemento A, el elemento B, el elemento C, el elemento D. Si yo le digo, tengo una variable CAD que contiene esta palabra y ahora le digo, recorre cada una de las letras del string CAD y mostrarla por pantalla con el for of, me va a mostrar la H, la O, la L y la A. La H, la O, la L y la A. Si yo tuviera un arreglo, en vez de un string, y lo quiero recorrer, utilizando el for of, digo, defino la variable item, digo que item es un elemento del arreglo nombres. Entonces va recorriendo el arreglo, la primera vez ítem tomará el valor de Juan, la segunda vez ítem tomará el valor de Ana, la tercera vez tomará el valor de Luis, perdón. Si quieren lo probamos hasta acá. Entonces, probamos, tenemos este arreglo creado.
tengo este arreglo, un arreglo de string, un array de string, y con el for in lo recorro. Entonces me va a devolver las posiciones del arreglo. Tengo un error en la línea 7. Bueno, tenía mal cerrado un comentario, entonces nos quedaba que voy a mostrar el índice del arreglo y después voy a mostrar el contenido del arreglo con el for in. Ejecuto y me muestra los índices, después me muestra los elementos. Si yo quiero probar el for of, le digo, mostrame las letras del string. Y después en el ejemplo 2 le digo, mostrame los elementos del arreglo nombres. Ejecuto. Me va a mostrar las letras, después me va a mostrar cada uno de los elementos. Y después vamos a practicar objetos. Bueno. Acá, por ejemplo, defino un objeto persona que tiene nombre, tiene una propiedad, un valor, una propiedad, un valor. Nombre Ana, apellido Paz, edad 25, pero todo almacenado bajo el objeto persona. ¿Cómo me doy cuenta que persona es un objeto y no es otro un array o una variable común? Porque empieza entre llaves. Acá es como me doy cuenta que persona es un objeto. Entonces creo el objeto, lo defino y le doy los valores, la propiedad y el valor, y después lo quiero manejar. Entonces, si yo lo recorro con un for in, lo que voy a obtener si digo x in persona, mostrar por consola x, lo que me va a mostrar son las propiedades del objeto. Me va a mostrar nombre, apellido y edad. Cambio si le digo mostrar por consola la propiedad y a eso concatenarle el contenido de la propiedad, ahí me va a mostrar nombre Ana, apellido Paz, ¿sí? Probamos. No, vamos a seguir con los ejemplos. Acá tenemos un ejemplo de una receta. Esta receta es, ¿qué les dice? ¿Qué es esto? Un arreglo. Y cada uno de los elementos de un arreglo es un objeto. Entonces, esta receta tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Este array, el array recetas, tiene 4 elementos, donde cada uno de los elementos es un objeto. Y este objeto tiene la propiedad código 1, por ejemplo, imagen tal, nombre tal, descripción tal. Y yo después puedo con estos datos mostrar en mi HTML este array de recetas. O podría mostrar un array de productos.
aunque trabajemos con base de datos, backend lo que nos va a estar devolviendo es un tipo de dato que yo voy a tener que analizar. ¿Qué tipo de dato me va a dar? Me va a dar un tipo de dato JSON que es muy similar a esto que yo les estoy diciendo. Voy a tener que entrar a analizar qué datos me está mandando en ese JSON. Y bueno, yo empezaré a analizar si es un array de objetos, si es un objeto que contiene un array de objetos. Empezaré a analizar y eso es lo que voy a tener que, por ejemplo, mostrar en mi HTML. No sé, busco todas las recetas que están grabadas en el día de hoy y la parte del backend me devolverá un JSON, un archivo de texto JSON. Y yo analizaré ese archivo de texto a ver qué me está mandando adentro. Y ahí tengo que empezar a distinguir qué es un objeto, qué es un array. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces el ejemplo del objeto persona y el objeto de recetas. Si yo le digo, recorre el array de recetas. Recorre el array de recetas y mostrame la descripción de esa receta. Por cada uno de los elementos del array receta del objeto mostrame nada más que la descripción. Entonces me mostrará, por ejemplo, la focaccia es la predecedora de la pizza, el clásico de la cocina húngara, el salmorejo es, ¿sí?, la descripción de cada uno de los elementos del arreglo. Bueno, pruebo hasta ahí. Entonces, acá le había dicho, definí el objeto, mostralo con un for-in. Entonces me mostró nada más que las propiedades. Después le dije, mostrame las propiedades más el valor de cada una de esas propiedades. Entonces me mostró nombre, Ana, apellido, Paz, edad 25. Y después le dije, de este arreglo de objetos, le dije, recorre el arreglo recetas y mostrame por pantalla solamente la descripción de ese objeto. No me mostrés todo, solo la descripción. Y me mostró cada una de las descripciones de los elementos del arreglo. Si yo le hubiera dicho, mostrame el objeto entero, me lo hubiera mostrado, no voy a entender mucho. Me muestra el primer objeto, recorre y me muestra el segundo objeto, el tercero y el cuarto. ¿Y cómo hago referencia a las propiedades del objeto? Si E es mi objeto, le digo E punto y ahí me muestra cada una de las propiedades. Mostrame el nombre. Entonces focaccia, goulash, salmorejo y seafood. O mostrame las imágenes. Allá. O el código. Mostrame el código. No era código, ¿cómo era? Código. Es más, no me acuerdo, digo perdón.
acá, E punto, y me muestra las propiedades de mi objeto. E punto código. Ejecuto y me mostrará código 1, 2, 3 y 4. Código 3, código 4, sí. Si yo le dijera, mostrame las imágenes. Imagen. Me va a mostrar dónde están almacenadas. Y yo con esto, ¿qué puedo hacer? Yo le puedo decir, yo con esto puedo armar mi HTML después. Manejando el DOM, que es lo que practicamos en la clase pasada, puedo ir armando, por ejemplo, una tarjeta de Bootstrap, donde le puedo decir, por cada uno de los elementos de este arreglo, mostrame una tarjeta con el primer elemento, con esta imagen, con esta descripción, con este nombre, y así con cada uno de los objetos. Bueno, y ahora Local Storage. Bueno, le voy a decir, setea, almacena este ítem que te voy a decir en el Local Storage. ¿Y qué almacenaba? Almacenaba un par de valores. ¿Qué valores? Tal clave y tal contenido de clave. Entonces le digo, a la clave nombre almacenale Juan. Y después le digo, a ver, tráeme lo que tenías almacenado en el Local Storage. Tráeme la clave nombre. ¿Y qué me va a devolver? Juan. Yo le dije, tráeme lo que tengas almacenado en el Local Storage, en la variable, en la clave nombre, y almacenámelo en la variable nom. Y después le digo, mostrar por consola la variable nom. Y acá me tendrá que mostrar Juan. Si yo le dijera, el objeto que tengo arriba de recetas, este objeto, que se lo tengo que dejar acá. A ese objeto almacenámelo en el Local Storage bajo la clave recetas error. Y como no le estoy almacenando un string, le estoy almacenando algo de tipo objeto, me va a dar error. Ahora lo probamos. Y cuando yo le diga, no es que me va a dar error, me va a almacenar algo. Cuando yo le diga, tráemelo, no me lo va a traer bien porque no es un texto. Vamos a probarlo. Acá le digo, almacenar el objeto y acá tráeme el objeto. Y van a ver que de esta forma no funciona. La forma que funciona es, todavía esta parte no la sabemos, pero créanmela, le voy a decir, convertí ese objeto en un string. Convertilo a string bajo la clave recetas. Y después le voy a decir, tráeme la clave recetas y ahí me lo va a traer bien. Bueno, vamos a probarlo. Y tengo un error en la línea 99. Ahí está.
Si tiene razón, tiene razón. Bueno, acá es para que ahora voy a almacenar cosas en el local storage. Me dice, la segunda vez ejecútenlo, pero comenten la parte de guardar cosas en el local storage y van a ver que va a seguir estando almacenado. Así que nada, esto lo hago después que lo mire. Bueno, ahora miro y le dije, vamos de arriba a ver. Le dije, guarda bajo la clave nombre a Juan y mostrarlo por pantalla. Entonces me muestra Juan. Después le dije, almacena bajo la clave recetas error el objeto recetas que está arriba. Y después le digo, tráemelo. Y cuando me lo trae, mire cómo me lo trae. Esto no es lo que yo quiero. Yo quiero que me traiga el objeto recetas. Entonces, la forma que me lo traiga bien, si yo lo que almacené es un objeto, es convertirlo a string. No lo puedo guardar como objeto. Convertí este objeto a string y almacenarlo. Y después le digo, tráeme el objeto recetas. Entonces ahí me lo trae y le digo mostrarlo. Y ahí me lo muestra. Ahí está. Y acá me trajo Juan, acá me trajo de la forma que a mí no me sirve. Y acá me trajo recetas de la forma que es un arreglo de objetos. De la focaccia, el goulash, el salmorejo y el seafood. Bueno, y me decía, ejecútelo la segunda vez sin guardarlo en el momento. Es decir, me dice que le comente el set item, que esta parte la comente, que no la grabe ahora, que no grabe este otro set item y que no grabe este otro set item. Lo ejecuto. Igualmente están grabados, porque como dijimos cuando veíamos la teoría, que no tiene fecha de vencimiento lo que yo guarde en el local storage, va a quedar grabado por siempre. Si yo esto no lo hubiera programado en Replit y lo hubiera grabado para poder ir a inspeccionarlo en Visual Studio, lo voy a ejecutar. No muestra nada por pantalla porque todo lo mostraba por consola, así que voy a inspeccionar. En la consola está todo eso que vimos. ¿Sí? ¿Y cómo íbamos a inspeccionar el local storage? Íbamos en esta línea donde buscamos siempre el element y el source, bueno, seguíamos buscando a la derecha y buscábamos application. Y dentro de la application buscábamos local storage. Y en el local storage tengo guardada, entre otras cosas que guardé antes, tengo guardada receta error, que era lo que me lo había guardado mal. En nombre tengo guardado Juan y en recetas tengo el objeto bien guardado. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si quieren seguir practicando con lo del local storage,
este video está muy claro. Así que lo ejecutan y lo ven, está muy bueno también. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.